El día de hoy vamos a exponer la segunda parte de nuestra tutoría, cuyo tema es la caza indiscriminada y el tráfico ilegal de animales en el Parque Nacional Yasuní. Para recapitular un poco y retomar el tema que tomamos en el primer parcial, tenemos el planteamiento del problema. Nos enfocamos en tres partes. La parte global es que tomamos que, bueno, que este problema de la caza indiscriminada se da como comercio, deporte, competencia o diversión habitualmente. Aproximadamente 40 millones de animales son cazados y por traficantes de vida silvestre. Estos negocios son de comercialización de pieles los que produzcan un impacto negativo y también la destrucción del ecosistema global a ese nivel. En la parte nacional tenemos creencias autóctonas de fauna con bondades medicinales, bondades curativas a través de pieles de estos animales y también la artesanía ecuatoriana que también forma parte responsable de una parte de esta problemática. En la parte local tenemos en el Parque Nacional Yasuní una desconsideración con respecto a la fauna y alteraciones en las cadenas alimenticias por extinción de especies locales en este Parque Nacional y sus alrededores, lo que nos hace llegar a la pregunta de investigación que es ¿cuál es el impacto de la caza indiscriminada y el tráfico ilegal de animales en el Parque Nacional Yasuní? Con respecto a los objetivos de investigación, tenemos el objetivo general, que es investigar el impacto de la caza indiscriminada y el tráfico ilegal de animales en el Parque Nacional Yasuní. Ahora, con respecto para llevar a este objetivo general, tenemos 4 objetivos específicos. Primero, realizar un estudio del marco teórico y legal que delimita justamente este tema. El segundo es diagnosticar la realidad actual y las afectaciones de la caza indiscriminada y tráfico ilegal de animales en el Parque Nacional Yasuní. Tercero, tenemos que identificar las medidas de control frente a este tema. Y cuarto, tenemos que proponer acciones para minimizar el nivel de caza indiscriminada y tráfico ilegal de animales en el Parque Nacional Yasuní. Bueno, con respecto a la justificación, tenemos a nivel económico promover la economía fuera de la concepción ilegal, es decir, buscar otras fuentes de economía, de ingresos por parte de esa población que no sea a nivel del maltrato y la comercialización de animales, comercialización de especies. A nivel social es mejorar el nivel de vida del oriente ecuatoriano a través de la protección de su biodiversidad. A nivel académico, educación y concientización de las personas. Nuestra investigación radica en mejorar una educación por parte de las personas en cuanto al tema ambiental, donde se concienticen a las mismas en cuanto al cuidado de los mismos y al cuidado de las especies. A nivel profesional tenemos instituciones de educación ambiental donde, que impulsen a la concientización de la población en cuanto al cuidado de los animales. Luego tenemos lo que es la hipótesis. La hipótesis es: existe un impacto negativo al ecosistema del Parque Nacional Yasuní dado por alteraciones de hábitat y abuso humano mediante la caza indiscriminada y tráfico ilegal de especies. Con respecto a la metodología, lo que se aplicó aquí el método es un enfoque cuantitativo con un alcance causal entre 2 variables, que estamos hablando, caza indiscriminada y tráfico ilegal de animales. Ahora, tenemos que la investigación es descriptiva, ya que consiste en detallar fenómenos, eventos, situaciones y contextos que estamos tratando. Ahora, tiene un diseño no experimental de corte de tiempo transversal, justamente de las fuentes que tenemos de información que estamos usando. Son primero primarias, que realizamos encuestas, y secundarias, que usamos artículos científicos. Ahora, mientras que su población está comprendiendo de 1.135 personas de la parte administrativa del Parque Nacional Yasuní, en la cual se escogió una muestra de 287 personas que realizamos sus debidas encuestas. También con respecto a este tema, nos contactamos con un miembro externo del Parque Nacional Yasuní, el cual nos ayudó asesorando justamente a la realización de estas encuestas. Y las herramientas de análisis a utilizar fue las herramientas de Microsoft Excel para justamente la tabulación de los datos recogidos. Bueno, a continuación tenemos los resultados de análisis de nuestra investigación. Como primera pregunta hicimos: ¿conoce usted sobre la caza indiscriminada y tráfico ilegal de la fauna silvestre en el Parque Nacional Yasuní? Se puede observar que el 60% de los encuestados conocen acerca de la caza indiscriminada, mientras el 14% restante no tiene conocimiento sobre estos temas. Estos resultados son preocupantes, ya que, si bien es cierto, más de la mitad se puede ver que sí conoce acerca de estos temas, el 40% es un porcentaje alto en cuanto a desconocimiento, y es necesario formar a la población, informar sobre estas prácticas para que tomen conciencia del mismo. Tenemos la segunda pregunta: ¿cree usted que el daño ocasionado por la fauna
a la fauna silvestre afecta a la naturaleza, el 80% de los encuestados están conscientes de este daño, del daño irreparable que causa este tipo de prácticas a la naturaleza, mientras que el 20% no lo están. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el daño va más allá de solo afectar a la naturaleza, sino que indirectamente está afectando a los habitantes que radican en estas zonas. Por lo que se debe profundizar en sus respuestas debido a que el 20% no está consciente de este tipo de daño. En tercera pregunta tenemos, ¿conoce usted las consecuencias que ocasiona la caza indiscriminada y el tráfico ilegal en la naturaleza? Se puede ver una división total del 50%, 50%. Esto es de verdad bien preocupante, ya que quiere decir que no existe una correcta campaña de la protección animal en esta zona, en los alrededores del Parque Nacional Yasuní, porque la mitad de la población no tiene conocimiento sobre estas consecuencias devastadoras que ocasionan este tipo de prácticas. En la pregunta número 4, ¿conoce qué animales se encuentran en peligro de extinción? Se puede ver que el 70% sí conoce acerca, mientras que el 30% no, por lo que es necesario impulsar este tipo de información en el parque y sus alrededores, ya sea por medio de folletos, televisión, redes sociales, para que se den cuenta qué tipo de animales están en esto. Y además se dé cuenta que poco a poco las especies están desapareciendo en el país, y por estas prácticas que se realizan no existe un correcto control de leyes para conservar los animales. En la pregunta 5, ¿cree usted que la sanción impuesta es insuficiente para disminuir la caza? Se puede ver que sí, el 90%, mientras que el 10% no lo está, por lo que es necesario tener en cuenta de que deben existir sanciones más severas debido a que el impacto de estas prácticas sobre la naturaleza son devastadoras. En la pregunta 6, ¿cree usted que el Estado no es el único responsable de velar por este tipo de delitos? El 85% de los encuestados consideran que no únicamente es responsabilidad del Estado, no es únicamente la responsabilidad de ellos, sino que es un trabajo de una comunidad que se necesita tener conciencia a través de campañas, informándolos, denunciar aquellas prácticas, y el 15% considera que no, que el Estado es el único responsable para combatir este tipo de prácticas. En la pregunta 6, ¿sabe usted sobre los centros de rescate? 7, ¿sabe usted sobre los centros de rescate? ¿Existe en el Ecuador? El 60% considera que sí, mientras que el 40% no. Se puede ver que el 40% no conoce ni ha visitado ningún centro de rescate animal, y esto se debe a que los mismos nos muestran la debida importancia de la biodiversidad. En la pregunta 8, ¿cree usted que son suficientes los centros de protección una vez que han sido rescatados de las manos de los traficantes? El 80% considera que son insuficientes debido a que, a pesar de que existen controles y protección por parte de estos centros, los animales siguen siendo cazados y comercializados, mientras que el 20% dicen que sí son suficientes. En la pregunta 9, ¿conoce usted sobre animales que son más cazados y comercializados en el Parque Yasuní? El 70% dicen que sí están conscientes de estos animales y que especialmente son cazados para la elaboración de platos típicos del turismo, mientras que el 25% dijeron que no conocen los animales que se comercializan. En la pregunta 10, se puede ver, ¿considera usted que se debería elaborar platos típicos con estos animales? El 80% considera que sí, mientras que el 20% no. Poniendo a ciertos animales en riesgo de extinción. Sin embargo, el oriente ecuatoriano se caracteriza por sus platos típicos y lamentablemente la gente los consume. Y por último, la pregunta 11, ¿usted ha adquirido algún animal? El 80% manifestaron que sí, en algún momento han adquirido un animal como mascotas y están conscientes que lo que ocasiona la vida silvestre. Lo que es preocupante que ese porcentaje, aunque tenga conocimiento del daño, no lo practica y lo adquieren sin tener conciencia en el daño que les puede hacer a la naturaleza.
Una vez detallado y analizado los resultados obtenidos, ahora se va a proceder a comparar y discutir resultados con otros autores con sus respectivos estudios en relación a la caza indiscriminada y tráfico ilegal de animales, buscando justamente obtener futuras líneas para nuevas investigaciones, y para ello justamente se van a escoger las preguntas más significativas que ha comentado mi compañera Renata, y las cuales se extrajeron los siguientes resultados. Ahora, con respecto a la pregunta 2, el 80% de las personas hace énfasis en reconocer el grave daño que causa la caza indiscriminada y tráfico ilegal de animales en la naturaleza. Por otro lado, un estudio realizado en el cantón de Pastaza sostiene que el ser humano está acabando con la herencia que dejó la madre naturaleza, es decir, los animales. Ahora, con respecto a la pregunta 5, es que en su gran mayoría las personas encuestadas, estamos hablando del 90%, creen que no hay sanciones severas para aquellos que realizan o estén involucrados con este acto o estén a favor de que están a favor que se establezcan las normas y sanciones justamente más duras. De igual forma, un estudio elaborado en la ciudad de Tena, los ciudadanos opinan que se necesitan implementar fiscalías ambientales para tener un mayor control de los delitos, no solamente con respecto a los animales, sino también con el medio ambiente, por medio de sanciones y procesos penales. Y por último, decidimos justamente discutir la pregunta 8, en la cual justamente el 80% de los encuestados no están a gusto con la protección de los animales y sus controles ineficientes. Esto puede ser por la inversión de construir y mantener en existencia los centros de rescates. Por si fuera poco, justamente un estudio realizado en Azuay nos dice que en su gran mayoría de las personas desconocen varios centros de rescate de la vida silvestre en el país. Ya, con respecto a las propuestas de acciones, tenemos tres acciones que decidimos implementar o proponer para poder accionar en este problema ya puesto. El primero es, por favor, avanza. Tenemos, bueno, el aumento de pena por daño irreversible a la biodiversidad, que es la reforma del artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ya, en la primera tenemos, bueno, que es actualmente la pena del artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal es de 1 a 3 años por daños a la biodiversidad. Nosotros proponemos que haya un aumento hasta por lo menos 10 años de la pena privativa de libertad. Consideramos que la Constitución de la República da prioridad a los derechos que tiene la naturaleza, por tanto debe respetar los habitantes de los sectores aledaños del Parque Nacional Yasuní. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, el objetivo principal de esta propuesta es concientizar a la población sobre el daño a la biodiversidad en base a establecer sanciones más severas a quienes dediquen al comercio ilegal de la fauna silvestre. La factibilidad se puede dar, la propuesta puede plantearse una vez realizadas las elecciones presidenciales de 2021, siempre y cuando haya una verdadera prioridad y una verdadera importancia a la naturaleza. Y se puede desarrollar, primero se atribuye a la Asamblea Nacional para que tome en consideración reformar el artículo 247 del COIP y se ejecute mediante el medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente y la Asamblea Nacional. Conforme a la segunda propuesta, son planes de control en municipales, aeropuertos, terminales, entre otros, para dificultar e impedir el tráfico de la mercadería. Tenemos aquí, bueno, el control para distribución de la mercadería ilegal, que es insuficiente. Los organismos involucrados en esta propuesta son el Ministerio de Medio Ambiente y la Unidad Policial del Medio Ambiente, UPMA, y el fin impediría detener los infractores en la escala jerárquica delictiva en la que se encuentre. ¿Cómo explico esto? Los planes de control para los puertos principales se hace para detener o impedir a la escala jerárquica inferior, a los que son prácticamente las personas que al final están vendiendo los productos ilegales, pero todavía no estamos atrapando a la parte media o a la parte alta de estos delictores, ¿ya? Entonces tenemos ¿cómo hacer? El objetivo es detener a infractores de tráfico ilegal de especies mediante un mayor control exhaustivo en centros de distribución tradicionales. Es factible si se ejecuta posterior al análisis de los agentes reguladores implicados en la misma, que es el MA y el UPMA. La diversificación de control debe darse y también debe medirse los recursos que se van a utilizar. ¿Y cómo se desarrollaría? Se utilizarían centros de distribución, se delegarían funciones y diseñarían un plan de ejecución para poner en marcha esta medida. Y por último tenemos planes de control, incremento de operativas, inteligencia e investigación contra las redes de tráfico en rutas y destinos finales según el estudio conocido. Actualmente muy pocos operativos de inteligencia son los que están en contra de estas redes de tráfico ilegal. Lo que proponemos es intensificar operativos de inteligencia e investigación.
Aquí estudiamos ruta de acceso y destinos finales que disponen los infractores, y aquí me refiero a la parte media y a la parte alta de estos infractores, porque se entiende que estas personas no están en el tú a tú en la comercialización, entonces se entiende que son las personas que están en escala media o escala superior de estos infractores. El objetivo principal de esto es detener a infractores el tráfico ilegal de especies mediante la intensificación de operativos de inteligencia en vías principales y destinos finales, a través de la implementación, bueno, inmediata, luego de un estudio y análisis de los entes reguladores también, el MA y el LUCMA, la planificación de estos operativos, estudios preliminares y también la medición de los recursos que se tengan que utilizar. Y el desarrollo puede darse por la predicción de autoridades, la identificación de las zonas estratégicas, delegar estas funciones y ejecutar la medida, bueno, de manera correcta. ¿Cuáles son los principales beneficiarios de nuestras propuestas? El hábitat dentro y en los exteriores del Parque Nacional Yasuní, junto a todos sus habitantes, y los resultados esperados son la ejecución de sanciones severas a quienes comercialicen y ocasionen daños irreversibles, también la identificación de estrategias, reforzando controles en vías y destinos finales, deteniendo a los infractores y personas con un ambiente sano y ecológicamente más equilibrado, haciendo cumplir los derechos ambientales. Con respecto a las conclusiones, en cuanto al nivel de conocimiento sobre la caza indiscriminada y tráfico ilegal, se muestra que la muestra encuestada en su mayoría ha escuchado o ha leído acerca de estas prácticas. Sin embargo, en cuanto a temas de consecuencias y daños de estas prácticas a la naturaleza, alrededor del 60% de la muestra conoce dichos temas, por lo que faltan campañas que combatan la desinformación y el cuidado de estas especies. A nivel de concientización, se concluye que en su mayoría la población sabe que la caza indiscriminada afecta a las especies, por lo que coinciden en que las sanciones deberían ser más severas, y además de que la responsabilidad no es solo del Estado, sino es de toda la población que habita ahí. Sin embargo, a pesar de estar conscientes de sus consecuencias, no las ponen en práctica debido a que en la última pregunta más del 80% coincide en haber adquirido una especie silvestre como mascota o algo por el estilo. Con respecto a las conclusiones de las medidas, tenemos que tanto la medida de aumento de pena mediante el cambio de la reforma, que da una concientización sobre el daño y trabajo al conjunto de miembros judiciales, ejecutivos y toda la comunidad, también las medidas de control preventivo, que consiguen reforzar los controles en las fronteras y puntos estratégicos, y las otro tipo de medidas preventivas en los centros de venta y distribución, que mediante el corte de los canales de venta al público se puede lograr una enmienda de esto. Las tres tienen un enfoque en común: detener la caza indiscriminada y el tráfico ilegal de especies dentro y en los exteriores del Parque Nacional Yasuní. Consideramos que si juntamos las tres medidas, podemos reducir esta caza indiscriminada, este problema que tiene aquejado al Parque Nacional Yasuní. En las recomendaciones tenemos que los trabajadores y agentes de protección animal del Parque Nacional Yasuní deben recurrir a diferentes tipos de herramientas, ya sea para tener una detección más avanzada. Esto incluye escáneres de carga y perros detectores. También tenemos que es necesaria la aplicación de leyes más estrictas, especialmente aquellas que prohíben las actividades como el comercio ilegal de animales y la caza furtiva. También tenemos que las políticas deben tener un límite al momento de tener una fabricación de los productos animales que estén en peligro de extinción. También tenemos que hay que promover y realizar campañas de conservación y los informes sobre la caza ilegal, así como la caza furtiva. Deben seguir, en particular, justamente poniendo especial énfasis a las especies que tienen mayor peligro de extinción. También tenemos que hay que usar las redes sociales, internet y otras plataformas para crear justamente conciencia, como las escuelas, ya que son recursos vitales para justamente informar a las personas sobre las repercusiones de la caza excesiva y la importancia de existir en esta práctica. Y por último, hay que buscar apoyo en agencias de conservación como el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, Oceana, Conservation International y el Fondo Internacional para la Vida para el Bienestar Animal, ya que todas estas agencias se dedican para proteger a los animales, los entornos naturales y especial énfasis a las especies que están en peligro de extinción. Gracias.